La mujer bebió un sorbo de agua de manantial de la montaña y quedó embarazada en el acto. Esa misma noche dio a luz a un gran sapo. El sapo saltaba de un lado a otro en la cama. La mujer, asustada, se puso a llorar. Al verla llorar, el sapo se detuvo de inmediato. Con sus ojos redondos y abultados mirándola, abrió la boca y la llamó madre, con una voz suave, rogándole que no lo abandonara. La mujer miró al sapo solitario y tocó la casa vacía. Su corazón se ablandó, lo envolvió en harapos y lo dejó quedarse. Los aldeanos, que ya la consideraban una mujer sola y fácil de intimidar, al ver que había dado a luz a un sapo, se reunían todos los días frente a su puerta señalándola y murmurando. Decían que había parido un monstruo y querían expulsar a madre e hijo de la aldea. La mujer se escondía en la casa sin atreverse a salir, abrazando al sapo y enjugando lágrimas en secreto. El sapo se frotó contra su mano, diciendo que podía trabajar, mantener a su madre y que no tuviera miedo. La mujer le preguntó qué podía hacer. El sapo dijo que podía pescar en el río y recoger verduras silvestres en la montaña. A la mañana siguiente, el sapo saltó hasta la orilla del río. En menos de media hora, regresó con una cesta llena de peces saltarines. Luego subió a la montaña y recogió una cesta repleta de hierbas silvestres. Su cosecha superaba la que los hombres del pueblo obtenían en un día entero de trabajo. Con estas provisiones, la mujer finalmente pudo llenar su estómago. Sin embargo, los chismes en el pueblo aumentaban cada vez más. En el pueblo había un terrateniente mezquino y codicioso. Tenía varias decenas de hectáreas de tierra, pero le faltaban brazos para cultivarlas. Al enterarse de que la sapo era muy fuerte y trabajaba rápido, fue a buscarlo. Obligó a la sapo a ir a trabajar en sus tierras. No le pagaba ni un centavo de salario. Solo le daba algunas sobras de comida. La mujer no se atrevía a ofender al terrateniente, así que con lágrimas en los ojos aceptó. Hizo que la sapo fuera a trabajar al campo cada día antes del amanecer. Cuando la sapo llegaba al campo, trabajaba de sol a sol. Era experto en arar, sembrar y regar. Trabajaba rápido y bien. Mientras las tierras de otros estaban llenas de maleza y hambruna, las tierras del terrateniente estaban perfectamente cuidadas y ordenadas. Sus cultivos crecían más exuberantes que los de cualquier otro. Antes incluso de la cosecha de otoño, ya se veía que sería una gran abundancia. El terrateniente estaba eufórico, pero seguía siendo extremadamente mezquino con la sapo. Ni siquiera estaba dispuesto a darle una comida caliente. El terrateniente tenía 3 hijas. La hija mayor era consentida y caprichosa. La segunda hija era interesada. Solo la tercera hija tenía buen corazón. Al ver a su padre maltratar al sapo, se sintió apenada. Todos los días le llevaba comida caliente y agua limpia al sapo a escondidas. Nunca despreció su feo aspecto. Incluso le ayudaba a limpiar el barro de su cuerpo. El sapo guardó silenciosamente esta bondad en su corazón. Pasaron los días, y de repente el sapo le dijo a la mujer: «Quiero casarme con la tercera hija del terrateniente». La mujer tembló de miedo y dijo: «Eres un sapo. Ella es la hija de un terrateniente. ¿Cómo podría casarse contigo? Además, el terrateniente nunca lo aceptaría». El sapo le pidió a su madre que se tranquilizara, diciendo que tenía su propio método. Seguro que haría que el terrateniente aceptara este matrimonio. La mujer no tuvo más remedio que reunir valor e ir a la casa del terrateniente a pedir la mano. Al oír esto, el terrateniente arrojó la taza de té al suelo de inmediato, señaló a la mujer y la insultó groseramente, diciendo que un sapo también quería casarse con su hija. Era simplemente un sueño imposible, a menos que aportara 220 taels de plata como dote. Además, regálale las 10 mejores hectáreas de tierra del pueblo, si no, ni siquiera lo pienses. Al oír esto, la mujer se echó a llorar y volvió a casa en el acto. 220 taeles de plata y 10 hectáreas de tierra. Ella nunca podría reunir tanto en toda su vida. Al ver a su madre tan afligida, el sapo la consoló, diciéndole que descansara bien. Todo mejorará. La mujer se quedó en la cama toda la noche sin pegar ojo, y apenas se durmió de manera inquieta cuando amanecía. Cuando despertó y empujó la puerta para mirar, se quedó paralizada en el acto. Su destartalada choza de paja había desaparecido, transformándose en una amplia y majestuosa mansión de ladrillos azules y dorados. El patio estaba lleno de granos y montones de plata. Incluso las mesas y sillas de la casa eran completamente nuevas. Mientras la mujer estaba atónita, un joven de rasgos finos y modales elegantes entró, se arrodilló de golpe y la llamó madre. La mujer se quedó desconcertada, sin saber quién era ese joven. El joven sonrió y dijo que él era originalmente un inmortal sapo que cultivaba en la montaña, pero al fracasar en superar su tribulación celestial, cayó al mundo mortal y renació gracias al agua de un manantial de montaña. Siempre que uno mantenga un corazón bondadoso y trate a los demás con sinceridad, tras soportar 100 días, podrá recuperar su forma humana. Su apariencia anterior de sapo solo era la forma que adoptó durante su desgracia. La mujer acababa de aceptar el hecho de que su hijo era un niño inmortal, pero descubrió que la plata en el patio se había reducido a la mitad, y la mayor parte de los granos también habían sido robados. Resultó que eran unos holgazanes del pueblo, que al ver que su familia se había enriquecido repentinamente, escalaron el muro a medianoche para robar, y además amenazaron con que si no les daban dinero para callar, irían a la oficina del magistrado a denunciar que su familia eran monstruos, que perturbaban la aldea. La mujer estaba tan ansiosa que daba vueltas sin parar, pero el joven no se inmutó, diciéndole a su madre que no se preocupara, que él tenía su propia forma de manejar la situación. El joven no fue a ajustar cuentas con los holgazanes, sino que los buscó activamente, les dio a cada uno unas cuantas onzas de plata, y los instó a encontrar un trabajo honesto, dejando de robar y hacer travesuras. Los holgazanes se conmovieron por la generosidad del joven, y además temían que siendo una deidad, tuviera poderes mágicos, así que de inmediato se arrodillaron y admitieron su error, jurando no volver a hacer maldades. Incluso se ofrecieron voluntariamente a vigilar la casa del joven, convirtiéndose en ayudantes de la madre y el hijo. Este gesto hizo que la opinión de la gente del pueblo sobre ellos comenzara a cambiar lentamente. El joven, con 220 onzas de plata y las escrituras de diezmo de tierra, fue a pedir la mano de la tercera hija. Al ver la plata y las escrituras de la tierra, el terrateniente cambió inmediatamente de actitud y aceptó la propuesta de matrimonio con una sonrisa. Se celebró una boda animada y bulliciosa para la pareja. Después del matrimonio, el joven y la tercera hija eran muy cariñosos entre sí. También era filial con su suegra. Llevaban una vida armoniosa y feliz. Pero el terrateniente siempre estaba inquieto en su corazón. Creía que el origen del joven era sospechoso. Temía que fuera un monstruo.
que en el futuro pudiera dañarlo a él y a su familia. Además codiciaba la riqueza de la familia del joven. Quería apropiarse de toda la fortuna del joven. Superficialmente era cortés y amable con el joven, pero en secreto preguntaba por todas partes, buscando una manera de deshacerse del joven. El terrateniente contrató a escondidas a un sacerdote taoísta que afirmaba tener poderosas habilidades mágicas. Le dio una gran suma de dinero al sacerdote taoísta. Le pidió que hiciera que el joven revelara su verdadera forma, y luego lo capturara para eliminar cualquier problema futuro. El sacerdote taoísta llegó a la casa del joven, montó un altar para el ritual, sacó talismanes y una espada de duraznero, y estaba a punto de atacar al joven. La tercera hija se interpuso desesperadamente frente al joven. Llorando, dijo que su esposo era un buen hombre, que nunca había lastimado a nadie. Suplicó al sacerdote taoísta que tuviera compasión, pero el sacerdote taoísta no se conmovió. Blandiendo la espada de duraznero, la lanzó hacia el joven. El joven ni se esquivó ni se movió. Levantó ligeramente la mano y bloqueó la espada de duraznero. Al ver esto, el sacerdote taoísta se enfureció. Recitó un hechizo. Lanzó sus herramientas mágicas hacia el joven, pero todas se detuvieron automáticamente al llegar a su lado. Se cayó al suelo y se hizo añicos. El sacerdote taoísta se sentía perplejo. Un tenue resplandor dorado comenzó a emanar del cuerpo del joven. Al ver claramente el resplandor dorado, el rostro del sacerdote taoísta cambió de repente. Inmediatamente retiró su hechizo, cayó de rodillas con un golpe sordo, todo su cuerpo entumecido. Se apresuró a decir que no había reconocido a una persona importante, habiendo ofendido a un inmortal superior. Suplicó al joven que le perdonara la vida. Resultó que este sacerdote taoísta no era ningún maestro, sino simplemente un estafador que conocía solo lo básico de la magia. Antes había engañado a la gente para obtener dinero. Esta vez, al ver que el joven emanaba un aura de inmortalidad, supo que se había metido con alguien importante. Asustado, suplicó clemencia una y otra vez. El terrateniente observaba desde un lado. En el acto, sus piernas flaquearon del miedo. Se desplomó sentado en el suelo, asustado y arrepentido. Desearía poder meterse en una grieta en la tierra. El terrateniente pensó que el joven se vengaría duramente de él, tan asustado que se encerró en casa sin salir. Incluso perdió el apetito. Pero el joven no solo no se vengó, sino que por el contrario, llegó llevando regalos. Aconsejó al terrateniente que en el futuro tratara bien a los aldeanos, que no fuera avaro y mezquino. El terrateniente se sintió profundamente avergonzado. En el acto, devolvió todas las tierras que había ocupado ilegalmente a los aldeanos, incluso aportó dinero para ayudar a construir puentes y pavimentar caminos en la aldea. Cambió por completo su mal carácter de antaño. El joven añadió 3 nuevas acciones, haciendo que la vida fuera cada vez más estable. Primero llevó a los aldeanos a roturar tierras baldías, enseñándoles a mejorar las semillas de los cultivos, logrando que la cosecha del pueblo fuera mejor cada año, de modo que todas las familias pudieran comer hasta saciarse. Luego abrió una escuela privada, contratando a un maestro para enseñar a los niños del pueblo a leer, evitando así que los niños pobres se quedaran sin educación. Finalmente, controló el río que inundaba el pueblo perennemente. Construyó diques, dejando de preocuparse porque las inundaciones anegaran las tierras. Todos los aldeanos estaban agradecidos. Nadie volvió a decir que el joven era un monstruo. Todos lo elogiaban, diciendo que era el gran benefactor del pueblo. La mujer, al ver a su hijo hacer tantas buenas obras, sintió el corazón lleno de orgullo. La tercera hija también se sentía orgullosa de su marido. La vida de la familia prosperaba cada vez más. Posteriormente, la corte imperial celebró los exámenes imperiales. El joven, pensando en buscar el bienestar para más gente del pueblo, decidió viajar a la capital para presentarse a los exámenes. La mujer y la tercera hija lo apoyaron plenamente, empaquetando sus pertenencias para el viaje. El joven atravesó montañas y ríos a lo largo del camino. Con su vasto conocimiento y su corazón recto, logró obtener el primer puesto, Xuan Yuan, en los exámenes imperiales. El emperador convocó al joven. Al ver su ingenio y agudeza, y su preocupación por el pueblo, lo apreció mucho. Inmediatamente lo nombró funcionario íntegro. Le asignó un cargo en la capital. El joven llevó a su madre y esposa a la capital para asumir el cargo. Durante su mandato fue honesto e incorruptible. Actuó con imparcialidad. Nunca se dejó sobornar ni violó la ley. Siempre pensó en el bienestar del pueblo. Allí donde había desastres, allí iba él a prestar ayuda. Allí donde había casos de injusticia, allí iba él a investigar a fondo. Ganó el profundo cariño del pueblo. Los aldeanos que antes habían maltratado a la madre y al hijo, todos se enorgullecían del joven. El terrateniente que se había reformado también pasó el resto de sus días en paz y tranquilidad. La tercera hija, siguiendo al joven, disfrutó de gran riqueza y honor, pero siempre mantuvo su bondad innata. La mujer disfrutó de una vejez tranquila, siendo respetuosamente llamada la anciana señora. Ya no tuvo que sufrir ni la más mínima injusticia. Esta historia nos enseña que todas las cosas tienen un espíritu. No juzgues a las personas por su apariencia. Mantén buenos pensamientos, trata a los demás con sinceridad y trabaja con diligencia. En la vida, sin importar el origen o la apariencia, al final, las nubes se disiparán y se verá la luna clara. Se cosecharán la felicidad y el respeto. La bondad nunca será traicionada. La integridad es siempre el fundamento para mantenerse en pie.